Bueno, hoy estamos al día 21 de enero del 2024. Estoy por acá caminando un poco y pues podemos ver en esta semana ha nevado demasiado. En este momento estamos alrededor de unos 10 grados de sensación, pero el viento llega a unos menos 20 grados más o menos. El viento puede ser bastante frío acá. Pues ha nevado bastante y acá se pueden ver montañas de nieve. En este momento me encuentro al frente de alrededor de unos 50 centímetros de altura de la nieve. Toda esta cantidad de nieve pues es la que ha caído en este invierno, pueden ver. Y pues acá se puede contemplar así, miren las montañas de nieve. Todo se encuentra blanco, entonces los árboles, acá las calles, los mismos carros. La gente pues siempre después de las nevadas tienen que limpiar sus carros, los parabrisas y demás. Acá se ven pues las grandes montañas de la nieve rusa. Bueno, ahora mismo pues ha comenzado a hacer bastante viento. En las calles se puede ver pues la cantidad de nieve también que hay. Miren la altura, yo mido alrededor de 1,60 m. Pues eso me llega alrededor de mi hombro, es bastante la nieve que ha caído. Bueno, estoy caminando por el parque y resulta que encuentro en la nieve unas manchas amarillas. Me dicen, "Что такое желтый снег?". En español significa que encuentras cuando ves unas manchas amarillas en la nieve. Resulta, bueno, que hay varias opciones. O puede ser que una persona se vomitó, o puede ser que un perro se hizo pipí en la nieve, o tal vez una persona llegó, tenía ganas de orinar y bueno, también se hizo pipí en la nieve. Pueden ser una de estas tres opciones, así que por favor, no toques las manchas amarillas en la nieve. Nilcia. Bueno, sí, sigo caminando por este parque y resulta que encuentro un muñeco de nieve. Estos tipos de muñecos son muy famosos en los sitios donde cae nieve, donde hay invierno, en los países donde se encuentran las 4 estaciones. Los muñecos de nieve, ¿cómo se realizan en estos países? Resulta que pues hay en algunas circunstancias que la nieve se encuentra un poco pegajosa, entonces se puede compactar un poco más. Realizan las bolas de nieve, acá por ejemplo son 3 bolas de nieve las que realizaron algunos niños. La boca, los brazos y el resto de accesorios lo hacen puede ser con palos de los árboles, le colocan una zanahoria para formar la nariz, pueden ser unas piedras o unas papas que le colocan en los ojos y le forman un sombrero con un balde, puede ser de plástico o de metal. Le colocan alguna bufanda o algún accesorio de una persona, puede ser un gorro o la misma bufanda que usamos a diario en el invierno. Entonces es algo muy curioso para tener en cuenta. Bueno, continúo en este sitio y resulta que encuentro algunas casas que colocan en los árboles. Estas casas son de madera y pues la gente resulta que pasa, camina y les deja comida. Este sitio se llama Karmushka en ruso. La gente le deja panes, semillas de girasol y algunas nueces para que vengan los animalitos, algunos pajaritos que se encuentran en los árboles. Y ellos llegan a comer acá y también algunas ardillas. Bueno, este es otro tipo de casas que construyen acá en los árboles, como les decía. Y pues la gente también realiza estas cosas porque estamos a una temperatura muy baja. Este invierno pues ha hecho muchísimo frío este año. Estamos alrededor de 30 grados. La gente pues les deja de comer. Los animalitos no encuentran nada en este territorio, solamente hay nieve. Entonces necesitan cosas para comer. Las personas son conscientes de esta situación y pues les dejan algunas cositas de sus alimentos para que ellos lo encuentren más fácil.
silencio. Bueno, estamos en la época de Navidad. Resulta que la gente pues también decora las casitas de los árboles. En este momento pues acá hay unas bolitas de Navidad, hay un muñeco que colocaron, es algo muy chistoso, muy curioso. Pues, todos los detallitos que le colocan, ¿no? Aquí llegan todos los pajaritos, tiene sus semillitas, sus pancitos. Como pueden ver ahí hay un pajarito todo lindo. Están en los árboles, llegan para comer. Bueno, me encuentro caminando pues en esta zona y resulta que encuentro pues una rueda de comida que alguien dejó. Esta rueda tiene distintos alimentos, tiene semillas, tiene avena, tiene zanahoria, frutos secos, vegetales, pues diferentes alimentos que dejaron acá. Seguramente la cocinaron pues en la casa, alguien le hizo la forma, esperaron a que se secara un poco, que todo se compactara y pues la colocaron acá, le colocaron su listón. Es algo pues bastante curioso como la gente le deja de comida y a los pajaritos y a los animales. Entonces pues bueno. Bueno, estamos en una montaña. Acá como pueden ver pues llegan niños, pueden ser niños o llegan también gente adulta que vienen así a jugar. Se tiran pues de esta montaña, en ruso se llama Gorka. Ellos cogen un neumático o una rueda así como de plástico, se llama batrushka, y pues la utilizan y ellos se tiran desde allá arriba, así como pueden ver en el niño. Y caen hacia allá. Pa' acá.